Hola, de nuevo nos complace mucho que estés viendo los videos de la Escuela de los Hechos. Estamos trabajando sobre la serie La Biblia. En el primer video estuvimos hablando sobre qué es la Biblia. Resumimos cosas importantes como que la Biblia es una colección de 66 libros y esos 66 libros tocan un tema en común que es la salvación. La salvación que Dios provee al hombre. El hombre está perdido por culpa del pecado. El personaje central del libro, la Biblia, o de esa colección de libros, es Jesucristo. Y en el siguiente video estuvimos hablando de la estructura de la Biblia. Vimos la primera parte de la estructura de la Biblia. Hablamos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos temas muy importantes como la creación de todo lo que existe y la creación del ser humano. Luego vemos cómo el ser humano se aparta de Dios. Enfatizamos que Dios es el creador de todo y el ser humano se aparta de Dios. Luego vemos cómo Dios ingenió un plan para volver al ser humano al plan original de Dios, que es que fuera su amigo. Dios quiere tener amistad con el hombre porque Dios ama al hombre. Así que Dios formó una nación y el hombre que llamó para empezar esa nación fue Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y al nieto llamado Jacob. De esos tres hombres se formó la nación de Israel. Primero nace como una familia pequeña, una familia mediana, una gran familia con clanes, pero aparece otro hombre en la historia importante que es Moisés. Ese hombre Dios lo usa para empezar a formar a Israel ya no como una gran familia, sino como una nación. Lo lleva a una tierra para que tengan un territorio como toda nación. Les da una constitución, que es lo que llamamos la ley de Dios. En esa constitución sobresalen los 10 mandamientos. Bueno, más adelante aparece otro hombre importante en la historia del Antiguo Testamento, que es el rey David. El rey David es importante porque entre todos los reyes es a este hombre que Dios le dice que de su descendencia van a ser el rey que va a reinar eternamente. Solo hay un ser humano que pueda reinar eternamente, es Jesucristo, Dios hecho hombre. Jesucristo viene de la descendencia de David y David viene de la descendencia de Abraham. Por eso un versículo que introduce maravillosamente el Nuevo Testamento es San Mateo capítulo 1 versículo 17. Así que de esta manera vamos a empezar a hablar el tema de este video, el Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 1 versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Bien, es importante entender lo básico. Jesucristo es el personaje central, el personaje más importante de la Biblia. Por eso, el primer capítulo del Nuevo Testamento, que es Mateo capítulo 1, habla de la genealogía de Jesucristo. La palabra genealogía se refiere a los ancestros de una persona, es decir, de dónde viene una persona. ¿Cuál es su papá? ¿Cuál es su abuelo? Su bisabuelo, y ahí devolviéndonos en todos sus ancestros. Eso hablamos de una genealogía. Y la genealogía de Jesucristo es para demostrar que efectivamente Jesucristo es descendiente de David y descendiente de Abraham. Pero más adelante en el Evangelio de Lucas también vamos a encontrar en Lucas capítulo 3 una genealogía de Jesucristo, donde ahora no solo demuestra que Jesucristo desciende de Abraham, sino que también Jesucristo desciende de Dios. Lucas capítulo 3 versículo 23 hasta el versículo 38. No lo vamos a leer todo, sobre todo cuando una persona está empezando a leer la Biblia y encuentra esas interminables listas de nombres, tal hijo de tal, y este hijo de tal, y este hijo de tal, pues uno al principio no le encuentra tanto sentido. Más bien, cuando estamos estudiando la Biblia y nos damos cuenta por qué son importantes las genealogías, ya las estudiamos con un poco más de interés. Ahora solo vamos a mirar el versículo 23 y luego vamos a mirar el versículo 38. ¿Cuál es el objetivo de leer este pasaje?
darnos cuenta que Jesucristo no solamente es descendiente de David y de Abraham, sino que Jesucristo es descendiente de Dios. Note lo que dice. Genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora, los siguientes versículos 24 hasta el versículo 37 está diciendo hijo de, y nos vamos devolviendo en la genealogía de Jesucristo hasta el versículo 38 que dice así: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En el Nuevo Testamento no solamente vamos a encontrar que Jesús es descendiente de David y de Abraham, sino también que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora vamos a mirar la estructura del Nuevo Testamento. Esto es la Biblia. Entonces, en este ejemplar que yo tengo, encontramos el Antiguo Testamento y ahora encontramos el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Arranca con el Evangelio según San Mateo. Quiere decir que el primer libro que se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es San Mateo. Y el último libro es Apocalipsis, que también es el último libro de toda la Biblia. Acerca de los 4 evangelios, es importante entender por qué 4. Primero, porque el número 4 es la cantidad de enfoques que se pueden ver en la Biblia acerca del ministerio de Jesucristo. Jesucristo en toda la Biblia es el Salvador del mundo. Número 2, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Número 3, Él es el sanador integral, es el médico divino. Y número 4, Él es el Rey que viene pronto. Esto de que es el Rey que viene pronto es que Dios tiene un plan concreto y completo para la humanidad. La humanidad va a ser salva, pero la humanidad que se salve no puede estar revuelta con la que no quiere tener nada con Dios. Jesucristo un día va a venir por la humanidad que le recibió a Jesús como Salvador y va a llevarlos a la eternidad, a vida eterna, mientras que los otros van a tener muerte eterna. Bien, los 4 evangelios también tienen un enfoque importante en cuanto al pensamiento por nacionalidades. Mateo tiene un enfoque para el pensamiento hebreo. Los hebreos, que son una nación diferente a las demás, que son los mismos israelitas, tienen un pensamiento diferente a los demás porque Dios ha estado poniendo en ellos el pensamiento del reino de los cielos. Ellos han estado confundidos y Jesucristo viene a aclararles las cosas. Los que quisieron creer, creyeron. Y el evangelio que más les aclara cosas a ellos es el evangelio de Mateo. En ese evangelio se habla del reino de los cielos, en ese evangelio se habla de Jesús como el Mesías, es decir, el que se le había prometido a David que iba a ser el Salvador, el Rey eterno. El otro evangelio, San Marcos, es un evangelio con un enfoque para el pensamiento romano. Roma es el imperio actual en los tiempos de Jesucristo y es muy importante un evangelio que cubra ese pensamiento. Quiere decir las noticias de Jesucristo contadas de una manera que los romanos las pudieran comprender. También el evangelio de Lucas es una manera de contar el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo para el hombre desde el punto de vista griego. A los griegos les interesaba saber de dónde viene la humanidad. Por eso Lucas capítulo 3, del versículo 23 al versículo 38, muestra la genealogía de Jesucristo, mostrando a Jesucristo que es el descendiente de Dios, y eso le interesaba a los griegos y a mucha gente en la actualidad. Aclaremos, lo que le interesaba a los hebreos o israelitas le interesa a un segmento de la humanidad. Lo que le interesaba al imperio, al pensamiento romano, es algo que le interesa a otro segmento de la humanidad. Y lo que le interesaba
a los griegos de ese tiempo, es algo que todavía le sigue interesando a otro segmento de la humanidad hoy día. Y el evangelio número 4, que es Juan, es un evangelio pensado en la iglesia naciente, en la iglesia de Jesucristo. Por eso ese evangelio habla del Espíritu Santo, y Jesucristo les dice en Juan capítulo 14, versículo 15, 16 y 17, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note cómo Jesucristo está hablándole a la iglesia, diciéndoles: el mundo no puede entender ni conocer al Espíritu Santo, pero ustedes sí. Y está hablando a un grupo de personas a través de este evangelio que se supone que conocen a Dios, que se supone que tienen un contacto con Dios, y a los otros los llama mundo. Entonces, los 4 evangelios no es porque 4 personas vieron la historia diferente, sino porque Dios decidió dar un enfoque a través de 4 hombres para 4 clases de personas diferentes en el mundo. También porque Dios decidió a través de 4 hombres contar una particularidad del ministerio de Jesucristo. A través de Mateo, Jesucristo el Salvador. A través de Marcos, Jesucristo el Sanador. A través de Lucas, Jesucristo el Bautizador con el Espíritu Santo. Y a través de Juan, Jesucristo el Rey que viene pronto. Luego continúa un libro histórico. El Antiguo Testamento tiene 12 libros históricos, lo recuerdan, ¿cierto? Esos libros históricos empiezan desde el libro de Josué y van hasta Esdras, Nehemías, Esther. Ahí terminan. En el Nuevo Testamento solo hay un libro histórico, aunque los 4 evangelios pues podemos verlos como historia, pero el libro de los Hechos es un libro totalmente histórico que cuenta cómo empezó la iglesia luego de que Jesucristo subió al cielo. En el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo los primeros cristianos, siendo llenos del Espíritu Santo, empiezan a ir por diversas ciudades y países y empiezan a predicar, y es el ejemplo que la iglesia de hoy día debe seguir. La iglesia de hoy debe ser igual a la iglesia del libro de los Hechos en el deseo de servir a Dios, en los principios de ser llena del Espíritu Santo, que es lo que pasaba con la iglesia que se narra en el libro de los Hechos. Aclaramos que no era una iglesia conformada por gente perfecta. Igual que en el Antiguo Testamento, un pueblo se forma con gente imperfecta, pero Dios hace cosas perfectas con gente imperfecta. En el libro de los Hechos se encuentra un grupo de personas imperfectas que conforman la iglesia, pero Dios los está perfeccionando y hace cosas perfectas con ellos. Ese es el propósito hoy día también con la iglesia. En el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo los discípulos de Jesucristo continúan el ministerio de Él. Ahora, Él ha subido al cielo y ahora ellos son llenos del Espíritu Santo. Ellos llenos del Espíritu Santo empiezan a predicar. Suceden muchos milagros. En algunas predicaciones del apóstol Pedro se convierten miles. Ellos empiezan a ir a donde esas personas están convertidas y les empiezan a bautizar en agua, como Jesucristo les dijo en el último versículo del libro de Mateo. Pero luego aparece en la historia del libro de los Hechos un personaje muy importante. Este personaje primero lo encontramos con el nombre de Saulo de Tarso y luego lo vamos a encontrar con el nombre de Pablo. Algunas personas se confunden ahí por eso. Bien, lo que pasa es que ambos son nombres de él, pero al principio se le reconoce más como Saulo, luego se le conoce más como Pablo. Los detalles poco a poco los vamos a aprender mucho más. Pero Saulo de Tarso en Hechos capítulo 8 versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Saulo también creía en Dios y sentía amar a Dios
y creía que lo que hacían los cristianos era incorrecto. Saulo había escuchado la historia de Jesús, pero había escuchado la versión equivocada. Y cuando escucha que hay gente hablando de Jesús como el Hijo de Dios y él cree que es una blasfemia, él pide autorización del Imperio Romano para matar a los cristianos. Y él se convierte, como dice ahí, en un asolador de la iglesia. Para quien no comprenda ese término asolador, quiere decir que él lo que estaba haciendo era matarlos y dejando desolada, es decir, tratando de acabar la iglesia. Luego, en el capítulo 8 de los Hechos, hay un giro importante en la vida de Saulo. Saulo se encuentra con Jesucristo. Jesucristo, en forma espiritual, se atraviesa en el camino de Saulo. Saulo va a la ciudad de Damasco. Damasco es la misma capital de Siria actualmente. Y cuando Damasco va allí, ¿a qué creen? Él iba a matar más cristianos. Pero Jesucristo se le apareció y lo derribó del caballo, dice que como un rayo de luz. Y Saulo quedó ciego en el momento que cayó del caballo. Y le dice Jesús a Saulo: Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 9. Versículo 3, lo voy a leer, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Voy versículo 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Note el giro tan tremendo en la vida de Saulo. Va a matar más cristianos, Jesús se le aparece, lo derriba del caballo, el hombre queda ciego, Jesús le habla y Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Eso cambió la historia de Saulo, pero no solo de Saulo, sino del crecimiento de la iglesia, porque hasta ese momento los discípulos de Jesucristo habían estado predicando el evangelio de Jesús a judíos únicamente, pero Dios llama a Saulo y le dice que le predique a gentiles. Gentiles, nota esa palabra en el Nuevo Testamento. Los gentiles son personas de nacionalidad diferente a la judía. Hablamos entonces de romanos, hablamos de griegos para ese tiempo, hablamos de egipcios, pero hablamos hoy día de colombianos, de argentinos, de alemanes y todas las nacionalidades que sean diferentes a la nacionalidad judía. Saulo es el hombre que Dios llama a cumplir esta tarea. Y lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 9 también, pero versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sucede que Dios habló a un hombre llamado Ananías. Ananías vivía en Damasco. Saulo entró en la ciudad de Damasco, ustedes recuerdan que lo leímos. Y cuando entró a la ciudad de Damasco, Dios le manda a un hombre llamado Ananías. Ananías tenía miedo de ir porque se sabía que Saulo mataba a cristianos. Pero Dios le dice a Ananías: ve, porque este es el instrumento que yo voy a usar para ir con el evangelio a los gentiles y a reyes y a muchas personas. Así que este fue el llamado de Saulo. Luego empezamos a encontrar que Saulo ya no es llamado Saulo, sino Pablo. Y Pablo descubre que Dios le dio también el llamado apostólico. Y por eso en todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar que se habla del apóstol Pablo. Pregunta: ¿quién es el apóstol Pablo? La respuesta es Saulo de Tarso, el que antes mataba a cristianos, pero que se encontró con Jesús. Y Jesús cambió su vida y lo puso a predicar el evangelio a toda la gente que era de nacionalidad diferente a los judíos. No solamente
predicó a gentiles, también le habló a los judíos, pero su énfasis era a los gentiles. Para continuar entendiendo lo que es el Nuevo Testamento, es muy importante que comprendamos la historia que se cuenta en el libro de los Hechos. Luego que Saulo es llamado por Dios a predicar a los gentiles, también vamos a encontrar en Hechos capítulo 13, en el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor, o sea, una gran cantidad de personas ministraba al Señor. Ministrar significa servir a Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahí es cuando empieza la vida de Saulo como apóstol. Saulo sale a predicar el evangelio a otras ciudades, por eso dice, lo despidieron. Y Saulo tuvo 3 viajes misioneros y un cuarto viaje donde es más adelante pedido por el Imperio Romano para que se presente en Roma y haga descargos porque se le acusaba de crear alboroto entre las ciudades del Imperio Romano enseñando el Evangelio de Jesucristo. Bien, durante los viajes del apóstol Pablo fue que la iglesia fue creciendo por muchas ciudades, por muchos países, y los discípulos de Jesucristo, de los 12, exceptuando a Judas que ya había muerto, y Pablo y los compañeros de Pablo y muchos otros que se van sumando, ellos van poco a poco regando el Evangelio de Jesucristo por muchas naciones. Hasta ahí, junto con los evangelios que nos hablan de cómo Jesucristo empezó a predicar el evangelio en Jerusalén y en los alrededores, ahora encontramos cómo la iglesia empieza a extenderse por otras naciones. Un versículo clave del libro de los Hechos es Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espero que haya sido productivo. Espero que también al mirar el taller y resolver las preguntas que están allí puedas recordar datos importantes y estar preparado para los siguientes videos en los que vamos a enfocarnos en cómo leer la Biblia e interpretarla de una manera sencilla y eficaz sin complicarnos mucho. Que Dios les bendiga.